Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con los faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaría. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió del sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciéndose 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, que todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero llegaron a Jesús, vieron que ya había muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con una lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumplieran las Escrituras. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, iniciamos con la celebración del día de hoy estos dos momentos tan importantes dentro de la consideración de la Pascua histórica de Cristo. Hemos dejado en el día de ayer la celebración de lo que denominamos la Pascua sacramental, como Jesucristo, antes de su Pascua histórica, antes de su pasión, muerte y resurrección, inaugura la economía de los sacramentos a través de la institución de la Eucaristía en el marco de la celebración de la Pascua judía. ¿De acuerdo? Es lo que ayer nos permitía reunirnos para recordar ese momento tan importante dentro de la experiencia de la vida de fe, porque es como nos llega a nosotros el fruto del misterio pascual a través de los sacramentos. ¿De acuerdo? Una vez hecha esta celebración, la liturgia de la Iglesia nos propone el binomio, ¿no?, que de algún modo constituye este misterio de la Pascua de Cristo: pasión, muerte y resurrección. Hoy nos dedicamos al primero, mañana atenderemos al segundo. ¿De acuerdo? Se trata de algo que tiene un cierto matiz paradigmático, vamos a decirlo así, de esta manera. ¿De acuerdo? Es algo que de alguna manera nos introduce como una especie de oscuridad, una oscuridad que de algún modo nos prueba en algo que es fundamental para nuestro crecimiento y nuestra maduración como hijos de Dios, que es la fe. Hoy es un día para que la fe se ponga a prueba. ¿De acuerdo? Es un día para que la fe se ponga a prueba, para que de algún modo en esa oscuridad resplandezca luminosamente la respuesta de un Dios
que de algún modo ha querido, ¿no?, establecer como camino, como vía a la participación de su gloria, el hecho de que en algún momento, ¿no?, la Iglesia, junto con su Maestro, junto con su cabeza, pase por el misterio de la cruz. ¿De acuerdo? Es una oscuridad luminosa. Es pasión, muerte y resurrección. Es kénosis, abajamiento y glorificación. Los dos elementos aparecen intrínsecamente unidos entre sí. No podemos de algún modo contemplar la pasión de Cristo sin el horizonte de esperanza de su promesa. Una promesa en la que se sostiene evidentemente nuestra esperanza y nuestra fe, ¿de acuerdo? Y no podemos celebrar y gozar la Pascua y la resurrección sin tener en cuenta cómo hemos llegado, ¿no?, a esta experiencia de vida nueva, ¿no?, a través del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. ¿De acuerdo? Así que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. ¿Vale? Cuando normalmente terminamos el Camino de Santiago, las ocasiones donde tenemos la oportunidad de rezar el camino, hay una camiseta que dice, no, imanes, que dice, hay un dicho del camino: sin dolor no hay gloria. Sin dolor no hay gloria. Pues eso es lo que tenemos que contemplar, ¿no?, a la luz, ¿no?, de estos dos grandes momentos celebrativos. Este es el primero, el más duro, ¿de acuerdo?, el más exigente en sí. Esta celebración, Padre, celebración a mala hora, después de haber subido al monte. Voy a tener que en algún momento hacer algún aspaviento para que se despierten, muy probablemente. La celebración difícil. La celebración de mañana será una celebración extraordinariamente sensible y gozosa en sí misma, aunque pasen horas. Pero es importante que demos el primer paso. Y es a lo que nos lleva las lecturas de la palabra de Dios en el día de hoy, esta meditación tan importante acerca de lo que es este acontecimiento que reúne una simbología también bastante arraigada en la experiencia religiosa del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ya ayer hacíamos una breve introducción en el marco de la celebración de la Cena Pascual judía, cuando hablábamos del sacrificio del Cordero. ¿Lo recordáis? Y cómo el sacrificio del Cordero, ¿no?, que en su momento en la Pascua judía representaba, ¿no?, la víctima que permitió que cuando pasó el ángel exterminador fueran rescatados los primogénitos de Israel, ¿de acuerdo? Una víctima con la que el pueblo judío entra en comunión a través de la celebración de la Cena Pascual judía. Hay un elemento que aquí es bastante significativo y es el derramamiento de sangre, ¿de acuerdo? Porque ya en la experiencia religiosa del pueblo de Israel, el derramamiento de sangre se consideraba lo que se le podía ofrecer a Dios para poder de esa manera remediar el daño que ocasionaba el pecado en el corazón del hombre. ¿De acuerdo? Ante la conciencia de nuestro pecado y siendo conscientes que el pecado entraña de alguna manera una experiencia de culpa y de pena, ¿de acuerdo? Pues el pueblo de Israel, para de esa manera purificarse, lo que realizaba era la ofrenda del sacrificio de sangre de machos cabríos, de animales, para de esa manera alcanzar el perdón de Dios. Ellos lo tenían muy interiorizado en la experiencia de su vida religiosa, ¿de acuerdo? Por eso está totalmente ligado al hecho mismo de que ayer, cuando hablábamos, ¿no?, del Cordero, hablábamos, ¿no?, cómo la sangre fue el signo que rescató a los primogénitos de Israel. ¿De acuerdo? La sangre del Cordero inocente y sin mancha. ¿Vale? Muy bien. Dentro de este marco de referencia, aparece en el día de hoy una lectura que es la lectura del cuarto cántico del siervo de Yahvé. Es la primera lectura que hemos hecho de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ya hemos leído en días anteriores, lunes, martes y miércoles santo,
El primer, segundo y tercer cántico del siervo de Yahvé, donde se nos habla de la figura de aquel que vendría a restablecer la justicia, aquel que vendría a sanar los corazones desgarrados, aquel que venía a reconstituir al pueblo con misericordia y compasión, para manifestar de esa manera la gran misericordia y la fidelidad del Dios de la alianza para con su pueblo. Y de repente el miércoles y el domingo de Ramos, porque también leímos el domingo de Ramos, es el tercer cántico del siervo, de repente aparece que la forma como se lleva a cabo es a través del sufrimiento, a través del sufrimiento. Y queda patente cuando escuchamos este cuarto cántico del siervo de Yahvé y cuando, porque creo que todos lo hemos escuchado y con atención. ¿Es así o no es así? Como de alguna manera, ¿no? El siervo lleva a cabo una obra de expiación. El castigo que merecíamos nosotros como consecuencia del pecado, ¿de acuerdo? Lo que de algún modo hacía que pesara sobre el corazón del hombre una culpa que era irremediable, por más de que se derramara sangre en el templo, nunca terminaba el hombre de alcanzar la plena justificación. Nunca el hombre alcanzaba a tener una plena comunión con Dios, porque de algún modo el pecado le condenaba. Era un peso, ¿no?, sobre su conciencia, sobre su corazón. Y hoy la palabra de Dios nos dice que el siervo, como víctima expiatoria, ha recibido el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. En algún momento dice la palabra de Dios, si al caso habrá alguien, lo digo por conciencia humana y por lógica humana, si al caso habrá alguien que esté dispuesto a hacer un sacrificio por una persona buena, por una persona amada. ¿Me explico? Pero que de alguna manera tú asumas la responsabilidad de cargar de algún modo, de cargar a modo expiatorio con la culpa de tus enemigos. Alguien lo dimensiona y diría, qué injusticia más grande, por Dios santo, qué injusticia más grande, que aquel siervo de Dios, obediente al Padre, ¿no?, obediente a su Dios, que fue, hemos escuchado, probado en todo menos en el pecado, que todo lo hizo bien, que todo lo hizo bien. Cuando contemplamos la humanidad de Cristo, contemplamos la humanidad perfecta, ¿de acuerdo? Y que Él, que no cometió pecado, se ofrezca y se entregue por nosotros que somos pecadores. No sé si alguien rezando ayer en estas horas de preparación, ¿no?, para la celebración de la Pascua de Cristo, acompañando, ¿no?, en la oración con el Santísimo Sacramento, las horas amargas que pasó nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, cómo de algún modo podemos imaginarnos al Señor que tiene que asumir en docilidad al cumplimiento de la voluntad del Padre el hecho de aceptar esa terrible injusticia desde el aspecto de lo humano. Porque es angustioso que tú quieras en algún momento, ¿no?, quieras rescatar a tu pueblo y ofrecerle la posibilidad de que se reconcilie con Dios a través del anuncio de su gran misericordia y compasión, y que seas perseguido, ajusticiado por aquellos a quienes viniste a salvar. Habiendo venido a este mundo, habiendo amado los suyos que estaban en este mundo, los suyos no lo acogieron, no lo recibieron, lo ajusticiaron. Pero de esa manera, y en cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, concretamente a esta promesa que hemos escuchado del libro de Isaías, el siervo, a través de ese sufrimiento, pagó el precio de nuestra redención. Siguiendo la lógica de los sacrificios en Israel, en el templo, con todas las víctimas, ¿no?, cuya sangre fue derramada para rescatar al pueblo de Israel del peso del pecado, pues Jesucristo, una vez para siempre, realizando un único y eterno sacrificio, el de su propia vida. ¿De acuerdo? De esa manera quiso rescatar
a los hijos de Dios, pagando con su sangre nuestra redención. Cargó con nuestros crímenes, fue triturado por nuestras iniquidades, ajusticiado por nuestros pecados, pero sus heridas nos han curado. Sus llagas, sus santas llagas, son de alguna manera para nosotros, ¿no?, el valor que representamos cada uno de nosotros a los ojos de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama? Para estar dispuesto en algún momento a ofrecer su vida y derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Mi siervo justificará a muchos, dice hoy el libro de Isaías. Mi siervo justificará a muchos. Este muchos, que alguien puede leerlo equívocamente y decir, muchos es que no todos. No. Está hablando de una muchedumbre que no se puede contar y que atraviesa la historia de la salvación, nuestra propia historia. Cuando Cristo entregó su vida por nosotros, nuestros pecados estaban ahí, llevándolo a la cruz. Nuestros pecados hacían peso a esa cruz. Hemos meditado esta mañana en las estaciones del Via Crucis, lo que de alguna manera representaba para el Señor cada uno de esos momentos. ¿Por qué la cruz era tan pesada? Porque ¿cómo era la iniquidad del hombre? Pues los pecados eran los pecados de todos. Y sobre todo porque dentro de la consideración de esa realidad está el hecho mismo de reconocer que ese sacrificio caería en saco roto en quienes mantendrían y mantienen endurecido su corazón. Y a pesar de eso, llevó a cabo el cumplimiento de esa profecía. Es más, hay un detalle significativo. Mi siervo justificará a muchos. Ya hemos escuchado este muchos en boca de Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dijo Jesús? ¿Cuándo se identificó él con el siervo doliente de Yahvé? Ya lo hemos escuchado nosotros. En la última cena. Cuando dijo, en esa novedad que introduce en la celebración de la Pascua, cuando dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Cuando él dice esto, es como si de alguna manera se actualizara en él y se identificara plenamente ¿con quién? Con el siervo de Yahvé. Y está anunciando a través del lenguaje de la última cena que efectivamente va a entregar su vida y a derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. ¿Quién hacía ese sacrificio? De la alianza antigua, para renovarla en la experiencia de la vida piadosa del pueblo de Israel. Lo hacía el sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Es quien realizaba este sacrificio del derramamiento de sangre para de esa manera sellar con la sangre el pacto que el pueblo de Dios realizaba con Yahvé, ¿de acuerdo? Por eso a Jesucristo se le considera sumo sacerdote, porque Él realiza el sacrificio de la nueva y eterna alianza, pero en este caso, víctima y sacerdote se identifican, porque se ofrece a sí mismo, ofrece su vida. Ayer decíamos, en un acto extremo de amor, porque nadie tiene amor más grande que quien da la vida. Nadie tiene amor más grande. Con lo cual entendemos que motivado por ese amor, el siervo ha asumido la voluntad de Dios, que ha sido rescatarnos y que de alguna manera lo que en justicia produce el pecado recaiga sobre él. Es algo que nos sobrepasa, porque de algún modo el Señor quiso reclamar para sí
lo que en justicia deberíamos recibir todos y cada uno de nosotros. Por eso es un triunfo. Así empieza hoy la lectura del libro de Isaías. Mi siervo tendrá éxito. Pero cuando empieza a describir cómo alcanza el éxito y empieza a decir, ¿no?, que es varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se dirigían las miradas y todos retiraban la mirada por el desprecio que suscitaba el hecho de ser casi como un gusano humano, porque estaba completamente triturado, porque a la luz de la contemplación de lo que hoy hemos reconocido a través del rezo del Vía Crucis, el sufrimiento que tuvo que cargar nuestro Señor Jesucristo fue espantoso. Espantoso, y sin embargo hay una motivación para que Él pueda aceptar esa realidad y esa experiencia y pueda de alguna manera realizar ese acto de amor. La motivación radica fundamentalmente en el hecho de que todos y cada uno de nosotros podamos restablecer nuestra comunión con Dios. Lo ha hecho para garantizar que encontremos la vocación que hemos perdido como consecuencia del pecado, la vocación de ser plenamente y con toda propiedad, ser llamados hijos de Dios. Por eso, el amor aúna, vamos a decirlo así, y le da sentido a todos y cada uno de los sufrimientos que describe la pasión. ¿De acuerdo? Y por eso el Señor, como dice el tercer cántico de Isaías, no se resistió, no se echó para atrás, sino que puso su espalda, puso su cuerpo, para que fuera de alguna manera, ¿no?, a través del sufrimiento y el dolor, para que fuera de algún modo como esa víctima, ¿no?, cuyo suave aroma alcanzaría el corazón de Dios y por el cual de algún modo nosotros hemos recibido la salvación. Oh admirable intercambio, oh admirable condescendencia, para que tengas tu vida, el Hijo de Dios ha muerto en la cruz. ¿Cuáles serían los sentimientos que deberían brotar de cada uno de nosotros? Para mí, fundamentalmente, dos. O sea, hay dos elementos que creo que son fundamentales en el día de hoy. El primero de ellos es conciencia. Conciencia. Despertar del anestesiamiento en el que muchas veces nos encontramos a nivel de conciencia y saber reconocer que cada vez que pecamos aumentamos el sufrimiento de Cristo. Aunque Él esté dispuesto a aceptarlo, aunque Él de algún modo se presente como abogado y perfecto mediador entre el cielo y la tierra, aunque de alguna manera nos haya dicho San Pablo, que nos dice, no pequéis, pero si pecáis, que sepáis que tenéis a uno que aboga por vosotros, que es el Señor. Sin embargo, eso no justifica en lo absoluto que nosotros no tomemos conciencia de hacia dónde conduce realmente la realidad de nuestro pecado. ¿De acuerdo? Porque nosotros lo hemos crucificado. Nosotros lo hemos... que tú digas, estos judíos que crucificaron al Señor. No, nosotros lo hemos crucificado. Son nuestros pecados la causa de su entrega por nosotros en la cruz. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esto? Porque eso de algún modo nos tiene que remover por dentro en algo que de alguna manera creo que puede ser el mayor de los frutos de la consideración de esta reflexión, y es luchar continuamente por no permitir que el pecado se arraigue en el corazón. ¿De acuerdo? Sabiendo que tenemos a uno que nos ha rescatado y que entregando su vida nos ha permitido, ¿no?, a todos y cada uno de nosotros encontrar un camino de reconciliación y de paz interior. Hay que luchar contra el pecado. Y nosotros nos acostumbramos al pecado. Lo relativizamos. ¿Me explico? Lo relativizamos. No trabajamos, ¿no?, por la virtud. Vivimos la vida de una manera muy insulsa. Vamos de alguna manera viviendo nuestra espiritualidad y nuestra comunión con Cristo de una manera como muy de mínimos. Claro, cuando en algún momento tenemos que plantearnos si eso afecta o no afecta nuestra conciencia, tendríamos que decir que tenemos una conciencia súper laxa.
súper laxa. Nos autoengañamos muchísimo y de algún modo todo le damos como un cierto sentido como muy relativo. Padre, no es para tanto. No es para tanto. No es para tanto. ¿Por qué no miras a la cruz y vuelves a decir lo mismo? ¿Por qué no miras a la cruz? Que es algo que se nos quiere quitar de nuestra contemplación. La cruz es molesta, pero la cruz debería estar siempre presente para recordarnos, como se lo recordó al pueblo hebreo. Siguiendo la narración, ¿os recordáis? La narración de lo que pasó con el pueblo hebreo cuando murmuró contra Dios y cuando los mordieron las serpientes, que Moisés puso un estandarte con una serpiente para que todo el que mirara el estandarte se sanara. ¿Qué era lo que reconocían los judíos a través de ese signo? Sabían perfectamente que al mirar esa serpiente tenían que reconocer que habían murmurado contra Dios y eso les llenaba de vergüenza. ¿Me explico? Y les humillaba. Y a través de esa humillación era como ellos se encontraban la purificación de su corazón y por eso se sanaban. La cruz nos tiene que interpelar. Ponte delante de la cruz e intenta justificarle al Señor que sigas en el pecado. A ver si no se nos cae la cara de vergüenza, ¿no? Al ver sus heridas, al ver su sufrimiento y su dolor, y que yo de algún modo me diga a mí mismo, no es para tanto. Es que mucho Dios. No hay que ser tan exagerados. ¿Cuántas veces el Señor nos interpela a nivel de conciencia y nosotros permanecemos indolentes porque nada nos mueve a reaccionar? ¿Qué es lo que te tiene que mover a reaccionar? Ese amor, porque es un amor, como dice hoy el texto de Isaías, que los reyes, ¿no? Digamos, se acongojaban al contemplar algo inenarrable, ¿no? Algo inaudito, como todo un Dios, todo un rey, es capaz de condescender y de mostrarnos la grandeza de un amor que se ofrece a sí mismo por ti, como para que eso caiga en saco roto. Entonces, hermanos, si queréis luchar contra el pecado, y eso espero, si queréis luchar contra el pecado, si queréis de alguna manera configurar vuestra vida según Cristo, no hay un ejercicio más extraordinario que mirar a la cruz. Porque la cruz te va a sacar de tu comodidad y te va a llevar a entender que si quieres vivir ese proceso de purificación, vas a tener que de alguna manera morir con Cristo. Vas a tener que vas a tener que morir a tu hombre viejo. Y eso no es algo fácil porque es algo que nos desacomoda. Por eso necesitamos que hoy nuestra conciencia despierte. ¡Despierta, conciencia! ¡Despierta! Lo iré haciendo porque sé que llevamos tralla hoy. ¿De acuerdo? Estamos cansados con el Via Crucis. Bueno, despierta, conciencia, despierta. Ábrele tu corazón a ese signo. Contempla la cruz, contempla el amor que el Señor ha tenido por ti. No eches en saco roto lo que el Señor ha hecho por ti. Reacciona, lucha, combate, busca los medios. No seas mediocre. La mediocridad del cristianismo es nuestra peor enfermedad, porque se vuelve antitestimonial. Y alguien nos tiene que mirar a la cara y nos tiene que decir, sal de tu relajación, busca la comunión plena con Dios, lucha contra tus caballos de batalla, no te acostumbres al pecado, no te justifiques, no te autoengañes, no te cierres en ti mismo, deja que el amor te sane y te salve. Porque ante ese amor, cualquiera de nosotros, con un poquito de apertura de corazón,
sabrá que ese amor tiene la capacidad de transformarnos por la inmensidad del amor que ha sido derramado por nosotros a través de esa sangre preciosa. ¿De acuerdo? Y el segundo sentimiento, bueno, menuda regañada nos ha pegado el padre. El segundo sentimiento que debe aparecer ante el misterio de la cruz tiene que ser de gratitud. De gratitud. No nos alcanza la vida para darle gracias a Dios por este acontecimiento de salvación. Una vida no es suficiente para ser conscientes de lo afortunados, ¿no?, que tenemos que sentirnos ante ese amor de predilección que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros. Por esa razón, cuando el Señor nos mira y nos dice a cada uno de nosotros: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, lo menos que podemos hacer ante la excelencia, ¿no?, de este signo es de alguna manera, ¿no?, asumir la responsabilidad que tenemos todos nosotros para adherirnos plenamente de corazón al Señor y para que lo que podemos ofrecer, que siempre será, honestamente, lo que podemos ofrecer siempre será mucho más pequeño que lo que ha ofrecido Cristo, pero que de algún modo le podamos dar sentido y no se convierta para nosotros en algo que nos condiciona y nos hace en algún momento perder de vista el sentido de la vida. ¿De acuerdo? Es importante que comprendamos que a la luz de estos acontecimientos, a la luz de la pasión de Cristo, podemos iluminar nuestra propia experiencia de sufrimiento y de dolor. ¿De acuerdo? Él nos invita a unirnos a Él y que con gratitud, seamos capaces de poner nuestra vida en sus manos, porque Él se lo ha currado, porque Él se lo merece todo, por lo que ha ofrecido por nosotros. Y eso es lo propio de un alma agradecida, ¿de acuerdo? Un alma que se vuelve generosa, no un alma rácana. ¿Me explico? Un alma que solamente piensa en sí misma y vive para sí misma. La lógica de la cruz es totalmente contraria a ese movimiento, ¿de acuerdo? Es algo que nos trasciende, hace que en algún determinado momento, en lugar de mirarnos el ombligo de manera, digamos, con conmiseración y victimismo, que no hay nada más horroroso que estar siempre pobrecito yo, ¿no? Menuda vida me ha tocado vivir. Pero Padre, usted no conoce, ¿no?, el alcance de nuestras luchas y de nuestras tribulaciones, de las injusticias. ¿Acaso el Señor no lo conoce? ¿Acaso el Señor ya no ha cargado la cruz, ¿no?, por toda la iniquidad del mundo, incluido por tu propio pecado y por tu propia resistencia? ¿Crees que realmente el Señor no te entiende? Me siento solo, nadie me entiende. De ahí no sales, de ahí lo único que puede surgir es racanería. ¿Me explico? Si de algún modo el Señor se ha entregado por ti y te ha abierto un camino de conocimiento, de sabiduría, la cruz es sabiduría de Dios y fuerza de Dios, para el que en algún momento se deja interpelar y acepta lo que el Señor te dice. Carga con tu cruz, carga con tu cruz. Si los sentimientos son de gratitud, hermanos, lo que haríamos sería abrazarla y no soltarnos, porque sabemos que de ahí es donde nace, donde brota, a través de donde nos llega el amor que es grande, magnánimo. No nuestro amor cuchitril, que está centrado en nosotros mismos. Esa es la lógica que libera, es lo que hace posible que aún en medio de sufrimientos y tribulaciones podamos ser capaces de dar una respuesta de amor, que es lo que nos dice el Señor en la palabra.
No le debáis al prójimo otra cosa más que amor. Cuando nosotros entramos en la provocación y en la resistencia del corazón que se niega a la cruz, vienen los problemas y vienen las enfermedades del alma. Y ese peso no somos capaces de soportarlo nosotros. No somos capaces de soportarlo. Por eso es tan importante que en algún momento aceptes esa invitación que te hace hoy el Señor. Madura, madura. ¿Me explico? Madura. El Padre me dijo inmaduro, inmaduro. Sí, sí, madura. Acepta lo que buenamente el Señor ha puesto en tu vida para que puedas realmente alcanzar esa purificación interior, para que salgas de ti mismo, para que comprendas que la vida es maravillosa cuando te das, cuando te entregas. Y entre más difícil es, entre más complejo y difícil es, entre más está revestido de injusticia, está mucho más cercano al misterio de Cristo. Se ilumina más a través del misterio de Cristo, porque no hay nada que el Señor no haya asumido. Aún lo peor, ¿sabéis que San Juan Pablo II tiene una carta maravillosa sobre el sentido del sufrimiento, hablando de cómo tenemos que aprender a ofrecernos con Cristo y a encontrar ese sentido redentor que va ligado a nuestro ofrecimiento, como lo hizo el Señor, como lo hace hoy, siempre lo tengo ahí, no lo tengo hoy, como lo hace en el madero santo de la cruz. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interpela, ¿de acuerdo? Y creo que es importante que hoy nos dejemos interpelar para que de algún modo todos y cada uno de nosotros, siguiendo un poco la reflexión de San Juan Pablo II, le encontremos un sentido a la vida. Pero él decía que había algo que era lo más complicado y es la injusticia. Porque cuando se dan injusticias, nuestro sentido de justicia salta. Cuando te juzgan y te critican, ¿cómo es posible que me juzguen? ¿Sabéis lo que me dijo, padre? Ahí con la vena aquí. Me dijo que... Cuando somos juzgados y condenados, ¿cuál es la primera estación del Vía Crucis? Jesús es condenado a muerte. ¿Cómo fue esa condena? Injusta. ¿Cómo respondió Jesús a esa condena? Como cordero llevado al matadero, no abrió la boca. No abrió la boca. Soportó la injusticia. La asumió y la ofreció. Porque Él había puesto su confianza ¿en quién? En el juez justo. Si yo de alguna manera, en lugar de chocar frontalmente ante la provocación y entrar en una dinámica que me va a llevar a envilecer el corazón y a sacar los peores sentimientos que pueden brotar de nosotros, ¿me explico? Que te vas a volver como Smigol del Señor de los Anillos. No, así. Si en lugar de eso aprende de la sabiduría de la cruz y te ofreces con Cristo y pones tu confianza en la justicia divina, vas a tener paz. Paz, que es lo que brota, es el fruto extraordinario de esta cruz. Paz. ¿Cuánto daño nos hacemos por no contemplar la cruz, por no mirarla cara a cara y ser agradecidos? Deberíamos decir con San Pablo, me alegro en mis padecimientos. ¿Y cómo llegará a eso, Padre? Por la gracia, evidentemente. Pablo no llegó ahí por inteligencia. Pablo llega por la gracia y se da cuenta que todas las tribulaciones, que todos los sufrimientos han valido la pena. ¿Con tal de qué? Con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que ha hecho Pablo? Pablo lo que ha hecho es que todas esas tribulaciones y esos sufrimientos y esas injusticias ofrecidas a Dios se han convertido en una fuente de fecundidad en su tarea apostólica. Sabe perfectamente que el Señor ha sembrado la semilla del Evangelio a través de su propia muerte, de su muerte a sí mismo. Y por eso dice Pablo, para mí el morir con Cristo
es una garantía de resucitar con Él. ¿Me explico? Entonces ya no se rehúye lo que nos purifica, sino que lo agradecemos. Testamento espiritual de Bernardita Subirús, algo muy interesante que me gustaría que, si queréis, lo busquéis. El testamento espiritual de Bernardita, la vidente de Lourdes, evidentemente, ¿de acuerdo? Donde ella, en ese testamento espiritual, toma la decisión de ser agradecida con Dios. Y uno diría, hombre, agradecida, ha visto la Virgen, gracias por ver la Virgen, gracias por, no sé, por las cosas extraordinarias que... Pero Bernardita, cuando hace ese testamento espiritual, empieza a plantear todas las cosas que la llevaron al sufrimiento y a la purificación de su corazón. Y le dice al Señor, gracias, gracias, porque cuando en algún determinado momento alguien hablaba de Bernardita Subirús en Lourdes, siempre decían que era la más tonta y la más pobre y la más poca cosa que había en el pueblo. Hay que alguien nos dijera a nosotros que somos los más tontos. ¿Cómo reaccionaríamos ante eso? Y ante la impotencia y ante el sufrimiento, hasta entraríamos en una dinámica de autodestrucción en sí misma. ¿Me explico? ¿Cuántas enfermedades del alma dependen fundamentalmente de nuestra incapacidad de aceptar el camino que el Señor nos señala? Aceptar la cruz. Como sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos, fue probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Y aprendió sufriendo a obedecer. Y gracias, ¿no?, a esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ha conseguido para nosotros ese admirable intercambio, que el Señor pueda de algún modo ofrecernos a nosotros la participación en el misterio de su propia vida. Esa es la lógica a la cual el Señor hoy nos invita a abrir el corazón. ¿O me vais a negar que cuando tenemos resistencias a la cruz lo pasamos mal? No se niega. ¿Alguien se ha enfermado por rechazar la cruz? ¿Por rechazarla? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y hermanos, es lo que el Señor nos quiere compartir y es lo que debemos que aprender hoy a coger. ¿De acuerdo? Hoy tenemos fundamentalmente unos signos con los que voy a terminar esta reflexión, ¿de acuerdo? Unos signos que quisiera que no pasaran desapercibidos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es que tu vida no va a tener sentido si el Señor no se hace presente y se hace vida en ti, ¿no? Haciendo, digamos, evidentemente, pasando por este misterio, ¿no?, de que es el misterio del sufrimiento y el dolor. Así empezamos la celebración del día de hoy, ¿de acuerdo? Cuando el sacerdote entra a la liturgia, ¿no?, y se postra aquí, no, que claro, como está cansado, va a descansar un pelín, ¿no? ¿Me explico? Ahí se va a echar un microsueño. No. El sacerdote ya ha hecho este gesto algún día en su vida sacerdotal. De hecho, el primer día de su vida sacerdotal. El sacerdote un día se postró, ¿no?, delante del Señor y en la iglesia para reconocer de esa manera que sin el Señor no somos nada. No le encontramos sentido a nada. La iglesia está completamente desnuda, ¿se os habéis dado cuenta? Sin imágenes, totalmente como lúgubre, ¿no? Lúgubre. Si fuéramos a un edificio y lo viéramos así, diríamos, qué raro se siente esto, porque esta iglesia normalmente, ¿cómo está? ¿Cómo está esta iglesia? Necesitada de obras, padre. No, eso lo sé. Eso no me lo tenéis que decir. Pero normalmente la iglesia está adornada, están los santos, es alegre. Todo eso tiene sentido, ¿por qué? Porque está el Señor. Pero ahora el Señor no está. Porque el Señor ha entregado su vida. Porque el Señor de alguna manera enfrenta el combate, ¿no?, que Él va a ganar
ante la experiencia de la muerte. Pero mientras tanto, nosotros nos quedamos sin el Señor. Hoy nosotros consumimos el Santísimo Sacramento aquí en la iglesia, lo cual quiere decir que en ningún lugar del convento va a estar el Santísimo Sacramento. ¿Os imagináis lo que significan estas horas para nosotros? Se han llevado al amor de mi alma. ¿Dónde han puesto el amor de mi alma? Estoy citando el Cantar de los Cantares. Lo que quiere crear en nosotros es una expectación. Sin el Señor no somos nada. Lo que queremos es que la Iglesia se renueve, se llene de alegría. Los que venís a misa, recordad cómo está la Iglesia ahora y recordad mañana, cuando celebremos la vigilia, cómo os la vais a encontrar. Una diferencia abismal, porque para nosotros la presencia de Cristo es lo que le da sentido, sabor, color, ¿no?, armonía a nuestra vida. Pero para acoger ese Cristo necesitamos acogerlo conforme a la lógica que hoy nos ha mostrado, ¿de acuerdo? Entonces es lo que debemos estar dispuestos. Ahora que añoramos, ahora que sufrimos esa especie de espera, una espera que nos lleva a una oscuridad para fortalecer y acrecentar nuestra fe, que de algún modo esperemos que se manifieste esa gracia y que la resurrección traiga consigo el sentido definitivo de la vida, que para vivir hay que morir, que si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce fruto abundante. Y es algo que tenemos que arraigar como convicción firme del pueblo de Dios, porque un pueblo de Dios que gravita en torno a esa firmeza es un pueblo fuerte. ¿Y ahora cómo estamos? Estamos mal. Somos una sociedad espiritualmente débil, porque hemos renunciado a la fuerza de Dios, a la sabiduría de Dios que se esconde en este misterio. Somos cobardes. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos esa fortaleza. La fe nos abre este camino para que realmente confiemos en las promesas de Dios y la resurrección traiga consigo tu propia Pascua, tu propia resurrección. ¿Acaso de alguna manera muchos de los que estáis aquí no venís con vuestras tribulaciones, vuestros sufrimientos, todo lo que en algún momento cargáis encima? ¿Queréis darle un sentido nuevo? Que vuestra amargura se convierta en gozo, que vuestra desesperanza se reafirme en la esperanza de Cristo, que vuestra oscuridad se convierta en luz. ¿Acaso no querríamos eso? Acepta el camino que escogió el Señor y ten confianza, acércate a Él, entra en comunión con Él. Hoy tendremos un gesto que es la adoración de la cruz, ¿de acuerdo? Hoy, precisamente intentando que los sentimientos que hemos intentado remover en esta predicación los podamos poner en práctica en un gesto, ¿de acuerdo? Vamos a mirar la cruz a la cara, ¿de acuerdo? Y la liturgia nos pide darle un beso a la cruz, ¿de acuerdo? Vamos, ni COVID ni nada. ¿Te explico? Hay que darle el beso a la cruz. Es más, ¿qué es un beso? Un beso es una expresión de amor y de adhesión de corazón. De ahí que sea totalmente irreverente la actitud de Judas en el huerto del Getsemaní. Lo que le dice Jesús, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? No beséis la cruz como Judas. Por Dios santo, no beséis la cruz como Judas. Besad la cruz con amor, con adhesión de corazón. Abraza la cruz, aférrate a la cruz y pídele al Señor que de algún modo se manifieste esa gracia, que yo pueda realmente confrontarme ante la magnificencia de ese amor y que pueda de alguna manera, ¿no?, unirme a Él en actitud agradecida, que sepa acoger ese lenguaje, ese signo, es el signo que acompaña la vida de la Iglesia, ¿o no?
Los que lleváis un crucifijo, o los que tenéis crucifijos en vuestras casas, para que se ve muy bonito. Por Dios. No sé si me entendéis. Que el crucifijo, a ver, no es porque esté bonito, es por lo que representa para ti. Por eso la cruz tiene que tener un lugar importante en tu casa. Para que te interpele, para que recuerdes la fuerza del amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a besar la cruz y vamos a pedir esa gracia especial. El último detalle que hoy de alguna manera no recordamos en esta celebración de la Pasión del Señor es que hoy hacemos la madre de la oración de los fieles. ¿Sabéis que en cada misa hay una oración de los fieles? ¿De acuerdo? Donde nosotros recordamos por quién murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién murió? Por nosotros, y no sé la vecina, pero por nosotros sí. No, murió por todos. Y hoy vamos a darnos cuenta que Jesucristo, cuando entrega su vida en la cruz, cuando realiza este maravilloso sacrificio, ¿no?, para constituir esa alianza, ¿no?, del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, con el Señor, Él quiere que esa gracia alcance el corazón de todos los hijos de Dios. No hay un signo más bonito en la Iglesia que darnos cuenta que hoy vamos a rezar por todos. ¿Me explico? Y os pongo nombres para que sepáis por quién de algún modo ofrecemos hoy este sacrificio. Por Pedro Sánchez. Porque vamos a rezar por los políticos, por los gobernantes, por los que rigen los destinos por Putin, por Netanyahu, por Maduro, por todos estos que a veces ¿qué generan en nosotros? Pues hoy Cristo te dice, ante la provocación de ese mal, yo cargué con ese pecado y yo me ofrecí por ellos. Entregué mi vida y mi sangre por cada uno de los hijos de Dios en este mundo. ¿Quién eres tú para juzgarles? Si el Hijo de Dios ha entregado su vida por ellos. ¿Me explico? Vamos a rezar por por el pueblo judío, ¿no?, del cual nosotros provenimos por tradición. Vamos a rezar por los que creen en un único Dios, como los musulmanes. Vamos a rezar por los que creen, ¿no?, en lo que creen, pidiendo que en algún momento sean capaces de abrir el corazón los que no piensan como nosotros, los enfermos, los atribulados, y pedimos por toda nuestra Iglesia, incluido por el Papa que muchos rechazáis. Hoy rezaremos por ese Papa y lo haré yo con el corazón, porque rezamos por la Iglesia, y la Iglesia es santa, pero también está impregnada de debilidad, de flaqueza, y nosotros no somos quienes para juzgar esa realidad. ¿De acuerdo? Y hoy Cristo nos da una maravillosa lección a todos los que juzgáis y condenáis, y sobre todo cuando os posicionáis pensando que vosotros sois los que estáis en la verdad y que sois los perfectos a los ojos de Dios. Os equivocáis. Hoy en esta liturgia el Señor nos recuerda que su sacrificio es por todos los hombres. ¿Y qué nos pide a nosotros? Unirnos en la plegaria. Si no quieres, salte de la iglesia. ¿Me explico? Y haz la oración del fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo voy a misa, porque yo soy bueno, porque yo soy el que estoy en la verdad y no soy como estos otros, ¿no?, que no tienen ni idea. No seáis soberbios, porque la grandeza del misterio de la cruz es precisamente llevarnos, ¿no?, a una condescendencia que hace posible que no le debamos al prójimo otra cosa más que amor. Aprendamos de la sabiduría de la cruz, aprendamos la grandeza de lo que significa responder ante cualquier provocación con humildad y con sentido de ofrecimiento, dejando en Dios lo que el Señor quiere, que es fundamentalmente que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cristo estuvo dispuesto a ofrecerse por todos y cada uno de ellos. En lugar de juzgar, de murmurar, ¿no? ¿Me explico? De criticar, de condenar, pídele al Señor que a través de la liturgia de hoy entiendas el significado de la oración de los fieles. Porque en la oración de los fieles hacemos que nuestro corazón haga esto. Como lo hizo Cristo.
y confiamos en la gracia que el Señor de algún modo derrama a través de ese corazón traspasado de dolor, como lo hemos leído en la liturgia de la Pasión, ese corazón traspasado de dolor, ese corazón amante, ese corazón que no se resiste, aunque nuestros pecados sean abominables. ¿De acuerdo? Un amor que lo abarca todo y que quiere de alguna manera, a través de esa fuerza, convencernos de que no hay nada que se oponga al amor de Cristo. ¿Queda claro? Y ya por último comulgaremos. Recibiremos la comunión, la fuerza de Dios, porque ya sabéis, como lo dije en el día de ayer, que la Eucaristía está intrínsecamente ligada a la cruz. ¿Me explico? La Eucaristía está íntegramente ligada a la cruz, por eso hoy vamos a comulgar y ya consumiremos todas las formas. Y empezaremos este momento, ¿no?, de espera y de anhelo y de confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Quién nos llevará de la mano por este camino después de la muerte de Cristo a la espera de la resurrección? La Virgen. No me quiero extender en cuanto a las palabras tan maravillosas que hemos escuchado hoy en la liturgia de la Pasión, porque el hermano Benito está ahí ya preparando su arsenal para el sermón de las 7 palabras. ¿De acuerdo? Está ahí. Benito, dispare. Dispare con las palabras de Cristo en la cruz. Cuando en la cruz el Señor, en la persona de Juan, nos ofreció a su madre, la Santísima Virgen María, íntegramente unida a Cristo en su pasión, porque junto a la cruz, ¿quién estaba? La primera que estaba ahí, la Virgen, abriéndose a este misterio. Ya sabéis lo que dice el texto de hoy, que a Jesús lo traspasaron con una lanza para que su costado se abriera y dejara de alguna manera, a través del testimonio de la sangre y el agua que brotaron de su corazón, que no se había reservado nada, que abre los tesoros de su corazón para nosotros y nos muestra cuán grande es su amor. Pero Simeón le dijo a María que una espada atravesaría su alma. De ahí que entendamos por qué los corazones de Jesús y de María estaban perfectamente unidos en este ofrecimiento, en esta entrega, en esta grandeza, ¿no?, de este momento para nosotros, ¿no? Entonces, que la Virgen haga lo que hizo con los apóstoles. Veníos para acá, cobardillos, veníos para acá, vamos a perseverar en la oración a la espera del cumplimiento de la promesa de Dios. Esta oscuridad, esta oscuridad luminosa, ¿no?, esta fe, tiene que llevarnos de alguna manera a contemplar en la Virgen un ejemplo fidedigno de virtud. Y con ella vamos a atravesar todas estas horas hasta que podamos celebrar la Pascua, ¿de acuerdo? Sabiendo que ella nos va a confirmar en la fe y nos va a decir: haced lo que Él os dice. ¿Y qué nos ha dicho? Que el que le quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Que seamos Pascua y que hoy de alguna manera aceptemos la pasión. Aceptemos la pasión. ¿De acuerdo? Ya llevamos mucha pasión escuchándolo. ¿No será suficiente ya? Continuamos la celebración de la Eucaristía, hermanos. Nos ponemos en actitud de plegaria y de oración, suplicando que los frutos del misterio pascual de Cristo, de su pasión redentora, alcancen el corazón de todos los hombres.